Hola, buenos días. Nos da muchísimo gusto que te conectes por este medio. Hoy vamos a tener una clase especial y quiero comenzar con lo siguiente. David afirmó hace muchos siglos lo siguiente: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Una afirmación que no solamente hace David. Varios hombres expresaron cosas muy similares, describiendo a un Dios que está cerca en los momentos difíciles, describiendo a un Dios que está cerca cuando estamos abatidos, cuando estamos desanimados, cuando estamos atravesando cosas desafiantes. Por ejemplo, el mismo Jesús, cuando empieza a enseñar, dice: dichosos los pobres en espíritu, refiriéndose a los que reconocen su necesidad espiritual, los que se sienten que no pueden porque el reino de los cielos les pertenece. Es decir, que esto que acabamos de leer es una afirmación de verdad de un Dios que quiere estar cerca en momentos quizás como los que estamos atravesando, ¿verdad? Ahora, ¿quiere decir esto que cuando todo está bien no quiere estar cerca? Claro que no, pero miren, reflexionemos en esto. ¿Te ha pasado o normalmente cuando un ser querido, cuando una persona que amas mucho atraviesa un momento muy difícil, está sufriendo, si de verdad lo amamos, normalmente ¿cómo reaccionamos? Queremos estar cerca, ¿verdad? Queremos acompañarlo. Tal vez no vamos a evitar su sufrimiento, tal vez no vamos a evitar que pase por ese trago amargo, pero por lo menos queremos acompañarlo, por lo menos queremos mostrar que nos solidarizamos, que el dolor de esa persona sí nos interesa, que el dolor de esa persona sí nos importa, ¿verdad? Pues miren, si Dios es amor, si Dios, la característica más importante que lo describe es que es amor y nos ama, bueno, pues obviamente en nuestros momentos difíciles es cuando más cerca quiere estar, ¿verdad? Y yo quiero decirte algo: si nosotros tenemos el amor de Dios, pues vamos a querer estar también cerca de las personas que amamos en sus momentos difíciles, ¿verdad? Ahora, Jesús, esto que te estoy diciendo, Jesús lo modeló perfectamente. En uno de los pasajes que escribe Juan, Juan describe esta característica en Jesús de una manera súper clara. Juan era uno de sus seguidores más cercanos. Y él escribe en su evangelio, él escribe en el relato que él escribió acerca de Jesús, un pasaje muy especial que, como te decía, describe justamente esto. La primera vez que lo leí, la verdad yo recuerdo haberme sentido sacudido por la calidad de mis relaciones y por la profundidad de mis relaciones con otros seres humanos. Bueno, te voy a dar un poco de contexto. Lázaro es el hermano de María y el hermano de Marta, y Lázaro ha enfermado. Le mandan avisar a Jesús que Lázaro está enfermo, pero dice Juan que Jesús no pudo atender el llamado así instantáneamente, sino que se queda 2 días más en el lugar donde se encontraba, y después de 2 días llega a Betania. Ahí, el lugar en donde vivía Marta, María y Lázaro. Pero cuando llega, justamente aquí es donde vamos a leer nuestro pasaje, donde vamos a comenzar esta mañana. Es Juan 11, versículo 33, y dice: al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró.
Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Bueno, ¿qué pasó esos 2 días que Jesús se quedó? En esos 2 días, pues Lázaro murió. Y yo solamente quiero que pienses, pues, ¿cómo crees que estaban las hermanas? ¿Cómo crees que estaban las personas que querían mucho a Lázaro? Estaban hechas pedazos, ¿no? Estaban muy dolidas, obvio. Y cuando llega Jesús, ¿cómo reacciona? No fue como, ahora, Jesús tenía un plan. Jesús sabía lo que iba a pasar y cómo iba a terminar la historia de Lázaro. Pero él, al percibir el dolor, al percibir el quebrantamiento, al percibir que muchos se sentían abatidos, dicen que se turbó y se conmovió profundamente y lloró. Ahora, lloró de tal manera que algunas personas que estaban allí dijeron, miren cuánto lo quería. Es decir, que Jesús encuentra a un grupo de personas muy dolidas y el dolor que ve en ellos le afecta. ¿Por qué le afecta? Te preguntaría yo. Pues muy simple, porque las amaba, porque amaba a esas personas. Y cuando tú amas a alguien y ves que le duele algo, si no te afecta, es muy simple, no los amas profundamente o no los amas tanto, ¿verdad? Piensa en esto, la gente muy lejana, la gente que no significa nada, pues simplemente te puedes enterar de algo trágico y bueno, puedes quizás sentir algo, pero realmente no es lo mismo que cuando es una persona verdaderamente cercana. Jesús lloró. Uno de los versículos más cortos que encontramos en la Biblia, un pequeño pasaje ahí, ¿no? Que dice, y Jesús lloró. Se identificó con el dolor de la gente. No podía ser indiferente a eso. ¿Ves? ¿Y por qué la gente dijo, miren cuánto lo quería? No sabemos. Lo único que yo pienso es que seguramente las personas vieron en él un fuerte dolor y se dieron cuenta que les interesaba mucho. Y es obvio, a Jesús no le interesaba que la gente lo viera. Jesús no lo estaba haciendo para que la gente lo viera. La cosa es que vieron una expresión que mostró la tremenda cercanía que tenía Jesús con Lázaro y con las personas que lo rodeaban. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, Jesús está personificando en carne y hueso lo que David describió acerca de Dios. ¿Sí lo ves? Y tú puedes creer o no que Jesús es el Hijo de Dios o no. Pero aquí ese no es el punto. Independientemente de eso, Él expresó de una manera muy evidente el corazón de Dios por las personas que sufren, ¿verdad? En una crisis, en un momento crucial en la vida de sus seres queridos, en la vida de sus amados, Jesús estuvo allí. Yo te preguntaría, ¿qué debes tener en el corazón para amar de esa manera? ¿Qué deberías de tener que te mueva de esa forma? Obviamente, tienes que tener el amor de Dios, ¿ves? Tienes que tener un amor muy grande. Y ahora, por ejemplo, con tu familia, con tus seres cercanos, esto hasta cierto punto es natural, ¿verdad? Si le pasa algo a tu hijo, si le pasa algo a tu hija, si le pasa algo a tu esposo o a tu esposa, es obvio que reaccionamos así. Pero yo quiero ir más allá. ¿Qué tal con el vecino? ¿Qué tal con una persona de la comunidad en donde estás, en donde vives y donde te desarrollas? Ahí no es tan natural, ¿verdad? Ahí no es sencillo. Allí podemos ser indiferentes y ahí es donde se puede revelar qué tan grande es nuestro amor. ¿Ok? Yo quisiera, por ejemplo, hoy hacerte pensar, ¿tienes el amor de Dios?
tienes el amor de Dios, es decir, si los hombres que tuvieron una relación cercana con Dios describen a un Dios cercano al dolor, al espíritu abatido, si tú tienes el amor de Dios, tú deberías de estar cercano al dolor y cercano a las personas con el espíritu abatido. Tienes el amor de Dios o te has vuelto indiferente, te has vuelto lejano, ¿ok? Ahora, vamos ahora al otro punto. En todo lo que se escribió acerca de la primera iglesia, de la primera comunidad de creyentes que siguieron a Jesús, esta idea de compartir el dolor e incluso la alegría de las otras personas también se ilustra de una manera súper clara y es enseñado repetidamente en todo lo que se escribió de la iglesia del primer siglo. Por ejemplo, leamos lo siguiente. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, versículo 26, dice así, escucha, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Está aquí, escribe esto Pablo, otro seguidor de Jesús, y está describiendo una comunidad con relaciones tales, fíjate lo que dice, que si uno está sufriendo, los demás comparten el dolor. Y si uno se alegra, los demás comparten esa alegría. En vez de ponerse envidiosos, ¡ay, no, a él le está yendo bien, no, yo me siento mal! Describe más bien personas que comparten momentos difíciles y que comparten momentos alegres. Estarás de acuerdo que esto no es muy normal, no es muy común. Él está enseñando a la iglesia de Corinto cómo debían de ser las relaciones, la cercanía entre los seguidores de Jesús. ¿Y por qué les pide eso? ¿O por qué los llama a eso? Bueno, básicamente porque era la expectativa que fueran como fue Jesús. Jesús les modeló eso y entonces si ellos iban a seguir a Jesús, ellos tenían que modelar lo mismo. Obvio, ¿no? Es evidente. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Yo te pregunto, ¿cómo puede pasar? Porque fíjate, a la iglesia de Roma les dijo algo muy similar. Les dijo, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Pero te pregunto, ¿cómo? ¿Cómo puede pasar? Número uno, primero si tienes el amor de Dios. Pero número dos, si tienes un vínculo con otros que va más allá de lo superficial, ¿verdad? Si entregas el corazón a tal punto que vas más allá de una relación superficial de hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Como las relaciones que solemos construir en el día a día, donde no vamos más allá de un saludo simple. Necesitas entonces tener el amor de Dios y necesitas cercanía con las personas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque solamente así te puede doler lo que les duele a ellos, solamente así te puedes reír con lo que les da alegría a ellos, porque los amas, ¿verdad? Podrías pensar que este tipo de relaciones que te estoy describiendo son imposibles. Y te entiendo perfectamente, ¿no? Vas a decir, esas son cosas del país de las maravillas y yo ya no creo en ese tipo de cuentos. Pero déjame te digo algo, fue precisamente este tipo de relaciones que te estoy describiendo lo que hizo que el mensaje de Jesús se difundiera por todo el mundo conocido de aquella época. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que precisamente ese tipo de vínculos en los que hay un amor tan grande unos a otros es lo que hizo que personas con diferentes tipos de creencias, con diferentes maneras de pensar, escucharan el mensaje, pero lo escucharan por ver
la manera en cómo se relacionaban ellos. Y eso les impactó. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es tan significativo? Muy simple. Todos necesitamos relaciones significativas y todos necesitamos amar y ser amados. Y todos necesitamos una comunidad en donde lloremos y en donde nos alegremos juntos. Una de las cosas que he pensado que ha sido difícil en esta pandemia es precisamente la alienación, o el alejamiento unos con otros. Yo estoy convencido que esa es una de las cosas que ha hecho más difícil esto, ¿sí o no? ¿No has extrañado un abrazo? ¿No has extrañado un beso en la frente? ¿No has extrañado ese compañerismo? Yo sé que en casa lo puedes hacer, ¿no? Tienes a tus hijos, tienes a tu esposa, tienes a tu esposo y lo puedes hacer, pero estarás de acuerdo que a veces es más allá de la familia, ¿no? Y si lo has extrañado es precisamente por la necesidad que todos los seres humanos tenemos de ese tipo de vínculos, de ir más allá de la superficialidad, ¿ok? Bueno, ¿por qué te digo todo esto? ¿A qué voy? Estamos en una crisis, y lo he dicho, y tal vez ya dices, híjole, ya lo dijiste demasiadas veces. Pero ¿sabes qué? Hay mucho dolor. Hay muchas cosas pasando, hay muchas cosas que hemos estado atravesando. Personas están muriendo y no solamente eso. La economía de muchos está siendo severamente afectada. Y te quiero decir algo. Te quiero decir lo que estoy convencido que puede hacer una diferencia, como lo hizo en el primer siglo y como lo hizo en diferentes etapas en donde la iglesia como comunidad de verdad hizo una diferencia en su alrededor, en su entorno, en la comunidad en donde estuvo. Causó un impacto. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es justamente lo que te acabo de decir. La cercanía unos de otros. Es decir, que podamos personificar el amor de Dios de tal manera que construyamos vínculos con los que nos rodean, tales que nos duela lo que les duele y que nos dé alegría lo que les da alegría. Y ¿sabes una cosa? Esto no es posible si estamos lejos. O sea, ¿cómo te puede doler lo que le duele a una persona si estás lejos? Pues es una locura. ¿Cómo te puedes alegrar con lo que le está alegrando a alguien si te mantienes a kilómetros de distancia? Y obviamente no hablo de una distancia física, sino de una distancia espiritual. Porque gracias a Dios, hoy levantas el teléfono, bueno, ya ni lo levantas, ahora lo sacas de tu bolsillo, de donde lo tengas, aprietas un botón y te puedes comunicar con las personas. Entonces, necesitamos eso. Eso puede hacer una diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿pero cómo? Bueno, hay que mantener la sana distancia. Bueno, pues justamente te decía, estamos en la era de la tecnología. Estamos en la era de las comunicaciones. Es impresionante. Por este medio estoy llegando a tu teléfono, estoy llegando a tu televisión, estoy llegando a tu tableta. Es impresionante lo que hoy se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Llamar, escuchar, orar con las personas, reír, llorar si es necesario, ¿verdad? Ahora, al principio te mostré una foto de una ciudad que bien pudiera ser nuestra ciudad. Yo solamente con esto quiero terminar y quiero hacerte reflexionar. ¿Tú qué te imaginas que está pasando a tu alrededor? ¿Tú sabes? Bueno, es un hecho y es una realidad. Hay dolor. Hay personas pasando tiempos difíciles, ¿ok? Y ¿sabes qué? Muchos leemos,
Muchos vemos estadísticas, muchos sabemos cómo va esta cuestión de la pandemia, cuántos se han infectado, cuántos han muerto. Muchos vemos los índices económicos, cómo va la cuestión del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estás haciendo para poder estar cerca de las personas? ¿De qué nos sirve informarnos? ¿De qué nos sirve solamente ser espectadores? ¿De qué nos sirve mirar desde lejos lo que está pasando en nuestra ciudad si no estamos cerca de las personas? De nada. Absolutamente de nada. Una de las cosas que yo pensaba es que tristemente muchas personas van a atravesar esta situación crítica únicamente pensando en sus negocios, que claro, yo sé que es algo importante, pero no puedes quedarte ahí, en sus cosas, en sus placeres, en pasarla de la mejor manera posible, es decir, con las menores implicaciones. Pero ¿sabes una cosa? Ese no es el corazón de Dios. Ese definitivamente no es el corazón de Dios. Hoy a lo que te quisiera invitar es a acercarte a Dios y poder personificar su corazón. ¿Cómo? Acercándote. ¿Cómo? Pudiendo estar ahí donde está el dolor. Tú ahora tal vez dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Tú crees que es difícil detectar? ¿Tú crees? Yo te aseguro que con una simple llamada, un ¿cómo estás?, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te has sentido en medio de esta situación? Muchísima gente te va a revelar su sentir. Hace unas semanas, en un grupo de amigos, ¿no? Y ninguno es cristiano, ninguno es así, tiene seguimientos religiosos, pero ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van? Y así empezó, ¿no? He perdido personas, he perdido familiares, y empezaron a hablar y hablar. Y esa fue una manera de conectarnos a tal grado que, bueno, que ya andaban queriendo organizar una comida, ¿no?, en casa de uno de ellos. Pero una conversación hoy profunda y real de lo que está sucediendo, créeme que es muy fácil de obtener, que es muy fácil de lograr. Entonces, yo te quiero animar a que te acerques y que personifiques ese amor. Y así desde tu trinchera, porque yo lo sé, yo pensaba, bueno, pero en medio de esta enorme ciudad, ¿qué tanto puedo hacer yo? Pues eso desde tu trinchera puedes hacer una diferencia, puedes poner tu granito de arena y ayudar a cambiar este mundo y ayudar a aliviar este dolor. Cerca de otros, cambia tu mundo.